Le preguntaron a un alto prelado de la Iglesia Católica si a él le preocupaba el crecimiento de la Iglesia cristiana, de la Iglesia protestante, si él tenía alguna preocupación por el crecimiento de la Iglesia. Y él contestó que no le preocupaba. ¿Y por qué no le preocupa?, le dijo el periodista. Y él le dijo: porque ellos simplemente se reúnen en sus iglesias y no tienen ninguna influencia sobre la sociedad. Y en segundo lugar, porque un buen porcentaje de los cristianos se pasa de una iglesia a otra. O sea que él dio a entender que no había un verdadero evangelismo, sino que a veces las iglesias se contentaban con que vinieran de otra iglesia y ser más grandes, pero que en realidad no había un verdadero crecimiento. Quiero hablarles esta mañana de una iglesia de impacto. Una iglesia de impacto. Y quiero para ello tomar el texto de Marcos en el capítulo número 5, versículo número 13. Una iglesia de impacto. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo número 13. Mateo, perdón. Sermón del Monte. Mateo, capítulo 5, versículo 13. Inmerso dentro del Sermón del Monte. Dice el Señor Jesús, después de que el Evangelio narra que subió al monte a orar y a enseñarles, y después que dio las bienaventuranzas, en el versículo 13 el Señor expresa una frase que yo sé que ustedes ya se acordaron de ella. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En otra versión dice: la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, metida entre una canasta, sino sobre el candelero, y alumbra ¿a quién? A todos. Diga al que está a su lado: alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, el Señor nos dice que seamos sal y luz de este mundo. Usa una metáfora, usa dos elementos de la naturaleza para explicarnos cómo debemos ser los cristianos, cómo ser luz y sal en medio de este mundo. Y la función de la sal, ¿cuál era? ¿Cuál será la función de la sal? Dar sabor. ¿Pero qué más? ¿Para qué usaban la sal en los antiguos? Para preservar, porque no había nevera, no habría refrigeración. Entonces la gente
cogía la carne y ¿qué le echaba? Y en algunas partes en el campo, ¿qué se le echa a la carne? Sal, para que la carne no se pudra, para que la carne no huela mal y pueda ser preservada. ¿Usted sabe para qué sirve la sal en el cuerpo? La sal es importantísima en cada célula de nuestro cuerpo para mantener un equilibrio. En medicina se dice una homeostasis del cuerpo, para el fluido de los líquidos en el cuerpo. ¿No le da a usted más sed en tierra caliente? ¿Usted a veces no siente el sudor y el sudor sabe a sal? La sal regula el frío, el calor y regula los líquidos del cuerpo. La sal regula los nervios. Cuando usted está jugando, cuando usted está caminando, cuando usted está haciendo deporte y le da un calambre, ¿sabe por qué es? Por falta de sal. Cuando yo estaba en el ejército y nos ponían a caminar largos trechos, le daban a uno unas pastillitas pequeñas para ponerse debajo de la lengua y eso lo que contenía era sal. Y tomábamos con agua y eso entonces nos hidrataba y nos podía hacer caminar mejor. Así que la sal es buena para los músculos y para muchas funciones más. Y para lo que usted dijo, para preservar, para dar sabor. En medio de una sociedad corrupta como la que tenemos hoy en día, no estoy hablando solo de Colombia, sino estoy hablando del mundo, sin valores, impulsada por el mal, por la perversidad, por el individualismo, Jesús llama a sus discípulos y nos llama hoy a nosotros como su iglesia a ser sal y luz de la tierra. Así que dice el versículo, si no cumplimos esa función, no servimos para nada. Tremendo. Dice, si no sirves, si no eres sal de la tierra, serás pisada por los hombres y serás descartado. No servirás absolutamente para nada. La luz tiene como función alumbrar en medio de la oscuridad. Y la inquietud que nos asalta hoy es si nosotros como iglesia estamos teniendo impacto en la sociedad. ¿Somos una iglesia de impacto? ¿Sí o no? ¿Podemos lograr como iglesia ese impacto que la sociedad necesita? Así que voy a decirle algunas cosas por las cuales o por medio de las cuales nosotros podemos ser una iglesia de impacto. Dígale al que está al lado, seremos una iglesia de impacto. Número 1, ¿cómo ser una iglesia de impacto? Por medio de la oración intercesora. ¿Y qué estamos haciendo aquí desde las 9 de la mañana? Orando e intercediendo por nuestro país. La Biblia dice, orad por vuestros enemigos. Es difícil. No les quiero confesar que eso es fácil, es difícil. Pero es que a veces las cosas del Evangelio son paradójicas. El Señor dijo, oren por vuestros enemigos, porque ¿de qué les vale orar por el que lo ama, el que lo abraza, el que le da picos? Claro, por eso hay que orar. Pero la Biblia dice, oren los unos por los otros. Primera de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contiendas. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Tenemos que orar. Gracias a Dios por nuestras oraciones y por las oraciones de la iglesia. Oramos por Jorgito Piamonte, que probablemente tiene una apendicitis y lo van a operar en estas horas. Oramos por él. Oramos por Dianita Niño. ¿No la vieron hoy cantando en la alabanza? ¿No la extrañaron?
¿sí? Tiene un dolor lumbar muy fuerte. Al agacharse a recoger uno de los niños, y ahí quedó y está ahorita. Oramos por ella. Y esta mañana oramos por ella. La oración puede mucho. ¿Cuántos han sido beneficiados por la oración de la iglesia? Amén. Y creo que la iglesia debe entrar, o más bien no entrar, seguir en esa dinámica de oración por nuestro país. No le gusta Pepito, o no le gusta Pepita, o no le gusta fulano, ore por ellos. Yo no sé quién va a ganar hoy las elecciones, pero sea el que sea, vamos a orar para que la palabra de Dios llegue hasta esas personas. Amén. Tenemos que orar. La oración del justo puede mucho. E interceder. Yo recuerdo una historia en la Biblia de un hombre que intercedió por 2 ciudades. Esas ciudades se llamaban Sodoma y... ¿Quién fue el que intercedió? Abraham. Le dijo, si habrá 50 justos, Señor, salvarás a esas ciudades. Y el Señor dijo, por 50 justos las salvaré. Y si hubiere 40, y si hubiere 30, y él fue bajando, y si hubiere. Pero solo había un justo, que era Lot y su esposa. Y los sacó de la ciudad y destruyó la ciudad. Oremos, intercedamos. Número 2, ¿cómo ser una iglesia de impacto? Por la predicación del evangelio. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. ¿A dónde vamos a ir? A todo el mundo. Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no solo basta con ir y predicar, sino la Biblia dice que hagamos discípulos. Pregunto, ¿cuántos discípulos tienes? ¿Has hecho algún discípulo tuyo? ¿A cuántos has alcanzado con el evangelio? Y no solo los has alcanzado, sino que los has hecho discípulos. Tenemos que predicar el evangelio, pero tenemos que hacer discípulos. Pareciera que la iglesia entendió mal el asunto, porque aquí no dice que el ministerio de proclamación o de evangelismo o los hermanos vayan y hagan discípulos. ¿A quién le está diciendo? A todos. Y pareciera que hoy eso no es problema mío. Eso es problema ya del ministerio de evangelismo, de proclamación, de los que deben hacer ese trabajo. A veces es curioso, no pasa en esta iglesia, pero me pasaba con frecuencia en la otra. Pastor, aquí está mi prima. Mi prima tiene una cantidad de problemas. Por favor, ahí se la dejo, pastor, y mire a ver usted qué hace con ella. Pero parece que yo cumpliera con que la traigo a la iglesia y la presento y ya. Eso ya es problema del pastor y de la otra persona. No estamos comprometidos con la predicación del evangelio. Por eso el sacerdote católico dijo, no me preocupa, porque lo único que hacen ellos es reunirse en sus templos y no tienen ¿qué? Impacto en la sociedad. Y hemos estado trabajando, hemos estado orando para que nosotros podamos tener impacto en la sociedad. Coges Transmilenio todos los días seguramente, o Uber, o taxi, o lo que sea. Le hablas a la gente, le hablas del amor de Cristo, a tu compañero, a la universidad, a tu cliente, a la persona que entra a tu negocio. Debemos impactar con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, ¿cómo está tu evangelismo?
y me dijo, me encontré a alguien en una parte y me dijo, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Yo le dije, no, pues me llamó, me dijo, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Yo le dije, no, su merced, yo no me acuerdo de usted. Usted fue a mi iglesia una vez. Usted fue a una reunión de parejas. Y yo estaba a punto de divorciarme de mi esposo. Y él fue allá a regañadientes. ¿Usted se acuerda? Ella dice, yo me acuerdo que usted dijo, abrace a su esposa, y él no me quería abrazar. Y de verdad, y ahí recordé yo que ese señor iba con una cara de revólver 38, sentado ahí, nada de lo que yo decía le parecía, así, todo bravo. Y cuando yo dije, abrace y bese a su esposa, él se quedó así. Y la esposa trataba de abrazarlo y besarlo, y el hombre nada. Pero yo no solo le di argumentos desde el punto de vista bíblico, sino le di también argumentos desde el punto de vista médico. Le di argumentos desde el punto de vista cómo la desestabilización del hogar puede afectar a los hijos. Y finalmente el hombre ya regañadientes le dio un pico a la esposa. Pero la señora me dijo, mi esposo comenzó a cambiar y hoy mi hogar está completamente restaurado. Y me dijo, y no solo eso, sino que las hermanas de él comenzaron a venir a la iglesia y tenemos un grupo familiar en la casa, y me contó. Si la predicación del evangelio a cuánta gente afectó, que yo no tenía ni idea. Cuando tú predicas la palabra del Señor, no tienes ni la menor idea a quién estás alcanzando. Los pastores que tienen grandes iglesias, los ministros, gente que tiene tremendos trabajos sociales, el gerente de Compasión, de la entidad cristiana Compasión, fue impactado por alguien que decidió predicar el evangelio. Y ahora cada niño que es alcanzado por Compasión es fruto de esa persona que a alguien le predicó el evangelio. Para ser una iglesia de impacto debes mostrar tus buenas obras. Número 3. ¿Cuál es la número 1? Para ser una iglesia de impacto debes interceder, ¿cierto? Orar. Para ser una iglesia de impacto debes predicar el evangelio. Para ser una iglesia de impacto debes mostrar tus buenas obras. Versículo 16 dice, para que vean que vuestras buenas obras, para que vuestras buenas obras brillen. No nos salvamos por obras, no. Y pareciera que el hecho de que no nos salvemos por obras no implica que no hagamos buenas obras. Ahí él está diciendo, por sus buenas obras, por su testimonio, usted atraerá a la gente para que glorifique al Señor. Cuando haces buenas obras, cuando le das a alguien, cuando le das la mano, cuando te preocupas por tu vecino, cuando tu vecino te pide un poco de sal o te pide un poco de azúcar, podríamos ir más allá. Podríamos ir más allá y, bueno, tal vez fue que se le acabó la sal, pero ¿será que a lo mejor mi vecino no tiene? Número 4. ¿Cómo somos una iglesia de impacto? Porque podemos sustentar por otros medios lo que dice la palabra del Señor.
Eso se llama apologética, pero no quiero enredarlos con el término. Significa defender la fe, pero defender la fe más allá de las Escrituras. ¿Tiene su Biblia ahí? ¿Sí? No importa que la tenga en el celular. Lo que está en su Biblia es la verdad. Pero no es por el hecho de que está en la Biblia que es la verdad, sino porque es la verdad es que está en la Biblia. No sé si me hice entender o los confundí. No es porque está en la Biblia que es la verdad, ¿sí? Sino porque es la verdad es que está en la Biblia. Es diferente. Porque es la verdad, está en la palabra de Dios. Y cuando digo darle el valor real a la palabra, es construir un puente entre las ciencias sociales, económicas, políticas, la biología, la educación, cualquiera que sean las ramas, y la palabra del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo que tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es conforme a la palabra? Pero cuando tú vas a un muchacho, a un joven, y le dices, no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, y el joven te dice, ¿por qué? Si tú solamente le dices, porque en la Biblia está, esa verdad no será tan estable. Cuando yo edito conferencias, de último dejo eso, pero les doy argumentos sociales, biológicos, estadísticos, mentales, y armo un puente entre la medicina y la palabra de Dios. Dios te dio una profesión, Dios te dio algo. Y qué bueno que tú puedas armar puentes entre tu profesión y lo que dice la palabra del Señor. Cada uno desde su propia experiencia y desde su conocimiento profesional, también debemos darle validez a la palabra. No nos podemos quedar con el solo argumento, es que la Biblia dice así. Porque no seremos de impacto en la sociedad. Entonces esto es un reto ¿a qué? A estudiar. Es un reto a ir más allá. Es un reto a conocer más lo que dice la palabra. Yo estoy trabajando en eso. ¿Por qué? Soy maestro del seminario bíblico. Y no podemos darle solo el argumento de porque está en la Biblia, sino tenemos que ir más allá. Amén. Amén. Número 5. Somos una iglesia de impacto en la sociedad a través del sufrimiento. ¿Qué dice el versículo inmediatamente anterior al que nosotros leímos? En Mateo, el versículo 12, ¿qué dice? El 11 y el 12. Desde el 11, bienaventurados sois, ¿por qué? Cuando por mi causa os vituperen. ¿Qué es eso? Los insulten, les digan groserías, les digan de todo, improperios. A mí me dijeron, allá en esa iglesia a usted le lavaron el cerebro. Y yo le dije, no solo me lavaron el cerebro, me lavaron todito. Qué aburrido usted, que no baila, ni fuma, ni toma. Usted es una persona aburrida, le dije, probablemente en su concepto.
¿Ha tenido oposición por el hecho de ser cristiano? Y a veces ¿de quién? ¿De quiénes son los primeros que uno... Traidor. Se cambió de religión. No me cambié de religión, ahora tengo un estilo de vida totalmente diferente. Un estilo de vida totalmente diferente. Pero la Biblia dice, bienaventurado soy. ¿Y qué más dice? Cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Y qué más dice el versículo 12? Gozaos, o sea, cuando nos pase eso, ¿qué debemos hacer? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A través del sufrimiento. Esta mañana estaba en mi devocional y terminé. Y me pareció curioso que me llegó un mensaje muy temprano, como a las 5 de la mañana. Dije, ¿quién me escribe? Y era un alumno del seminario. Y yo se lo puse a escuchar a mi esposa. Porque ayer yo bajaba las escaleras del seminario corriendo. Y yo lo vi que él venía, entonces me le fui así. Y lo abracé. Y él siguió. Y él me dijo en otras palabras, ayer cuando te vi corriendo como un muchacho quinceañero, le di gloria a Dios por tu sanidad. Y él se quebrantó ahí en ese momento y en el audio se notaba que estaba llorando. Dijo, gracias porque has sido instrumento para que mi fe, él está prácticamente desahuciado por los médicos por sus riñones. Y dijo, gracias porque has sido instrumento de Dios en tu sufrimiento para que yo afiance mi fe en el Señor. Así me dijo. ¿Sabes que tu sufrimiento puede ser instrumento para que otros crean? ¿Sabe que la gente va a decir, oiga, este está sin trabajo, pero su fe no decae? Oiga, este tuvo un problema familiar, pero uno no lo ve en las cantinas tratando de desahogar su pena, sino que uno lo ve que está firme. Oiga, este tuvo algún quebranto de salud, pero a pesar de todo uno lo ve firme. En estos días el testimonio aquí de un hermano de la iglesia. Su hermana la diagnosticaron cáncer. Y cuando la examinaron le dijeron, mijo, vea, no hay nada que hacer. Tiene metástasis en el hígado, en el cerebro, en los huesos. Y la muchacha le dijo al oncólogo, el oncólogo le preguntó, ¿por qué viene? Y dijo, pues no vengo por nada, pues por nada especial, solo que tengo cáncer. Y entonces el oncólogo se quedó mirándola y le dijo, ¿pero qué? Y ella dijo, si Dios cree que yo ya cumplí mi misión en esta vida, pues ya. Pero si Dios cree que todavía tengo cosas que hacer, pues Él me dará el tiempo. Y salió con la persona, con el hermano que se congrega aquí. Y el hermano le dijo, cojamos un taxi. Y dijo, no, vamos en Transmilenio. Y vamos a celebrar tu cumpleaños. Entonces queremos partirte una torta en la casa. Y dijo, no, en la casa no, qué aburrido. Vamos a pasear, salgamos a algún lado. Tu sufrimiento puede ser instrumento para que tengas impacto afuera. Concluyo diciéndole lo siguiente. Tenemos serios problemas para impactar la sociedad. Y las razones son válidas.
Pero una de las principales maneras en que tenemos dificultad para impactar la sociedad es como nosotros hemos definido la santidad. La santidad es un valor muy importante para nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Sed santos, ¿qué dice la Biblia? Sed santos porque yo ¿qué? Soy santo. Es importante. Entonces, cuando pensamos en la santidad, en su dimensión ética y moral, nos relacionamos con personas que han tomado decisiones éticas y morales iguales a las de nosotros, ¿cierto? Pero cuando nos relacionamos con, o cómo más bien, cómo nos relacionamos con personas que han tenido decisiones éticas y morales diferentes a las de nosotros. ¿Cómo es nuestra relación con esas personas? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Cómo es su relación con los no creyentes, con los que han tomado decisiones éticas y morales que no están de acuerdo a como nosotros pensamos? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Qué haces tú con ellos? ¿Cuál es la primera reacción? No nos metemos con ellos, ¿cierto? Dijo doña Florinda, no te juntes con esa. No nos relacionamos con ellos. ¿Cómo lo expresamos? Sencillo, no me relaciono con esa persona, tomo distancia de esa persona. Por una cosa sencilla, no estoy de acuerdo con tu estilo de vida. Y como no estoy de acuerdo con tu estilo de vida, no me meto contigo. Y la cultura nos ha dicho eso. Porque la cultura colombiana y latinoamericana me dice, dime con quién andas. Entonces la cultura piensa que cuando yo me relaciono con una persona que tiene otros valores o principios, ¿yo qué? Estoy de acuerdo con esos valores y principios. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Le aplicamos a Jesús el proverbio, el refrán? ¿Le aplicamos a Jesús el proverbio, dime con quién andas y te diré quién eres? ¿Con quién andaba Jesús? ¿Con quién? ¿De qué lo acusaron? Tú te juntas con prostitutas, con publicanos, con pecadores, con ladrones, con leprosos. Y la gente de la época dijo, ese es el Mesías, ese que se junta con publicanos y pecadores y ladrones. Pero el hecho de que Jesús se juntara con ellos, ¿quiere decir que Él estaba de acuerdo con lo que ellos hacían? Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Siendo luz y sal de la tierra. Siendo luz y sal de la tierra. Y a veces eso nos confunde. La gente me dice, ay, pero ahí David tuvo muchas mujeres. ¿No le han dicho a usted eso? Ay, pero Salomón tuvo 1000 viejas. O 3000, o yo no sé cuántas. Dios está presente en sociedades
polígamas, en sociedades de guerra como está en el Antiguo Testamento, en sociedades que tienen distintos valores y principios y diferentes pensamientos éticos y morales, para cambiar, para sembrar una semilla de amor allí en medio de esas culturas, de esas sociedades, y que a través de esa semilla de amor que él sembró florezca una cultura diferente. Dijo el sacerdote: no me preocupa porque ellos se reúnen ahí en sus templos, ellos solo se juntan con cristianos, y estamos tratando de predicarle el evangelio a los cristianos. Estamos tratando de decirle a los cristianos: ay, ¿qué? Y eso es así, eso es así. Nos desgastamos con el creyente que lleva 15 años en la iglesia, y estamos desgastándonos todavía diciéndole: es que allá nos necesitan, en medio de la oscuridad. ¿Qué hace la sal? Preserva, para que la carne no se pudra. La sociedad nos necesita como sal de la tierra para evitar que la sociedad se pudra y se corrompa, al menos para retrasar un poco. Somos luz del mundo. La sociedad nos necesita para ser luz en medio de las tinieblas. Son dos cosas diferentes. Una es retrasar, una es purificar, y la otra es ser luz, o sea, llevar el bien en medio de las tinieblas. Y una de las maneras de influir en la sociedad es a través de la política. Uy, pastor, ¿usted qué está diciendo? Sangre de Cristo. Si a nosotros nos dijeron que la política era pecado y ¿qué? Demoníaca. ¿No nos dijeron así? La política es del diablo. Creo que sí. Porque el diablo es el padre de la mentira y del engaño. Y desde allí hay mentira y hay engaño. Hoy podemos decir lo mismo: ¿hay mentira y hay engaño en la política? Sí. Pero eso implica que no participemos de ella. Implica que cuando participemos de ella no seamos ingenuos y sepamos en qué nos estamos metiendo. Por el hecho de ser un buen pastor o un buen cristiano, no significa que vayas a ser un buen concejal o un buen senador. Necesitamos preparar a la gente. Desde el concilio de las asambleas de Dios tenemos una cátedra para aquellos que sienten en su corazón ese impulso de participar en la política, de ser ediles, concejales, gobernadores, representantes a la Cámara. Allí estamos haciendo un trabajo con ellos, para que cuando lleguen allí no se estrellen, sino sepan a dónde se están metiendo. Pero no todos somos llamados, ¿cierto?, a ser representantes de la política. Pero todos sí somos llamados a participar en la política mediante un deber ciudadano, que significa depositar su voto. Hace poco pasó el plebiscito y todo el mundo decía: va a ganar el sí. Eso es fijo. Pero la iglesia se movilizó y ganó el no. Para muchos fue difícil aceptar eso. Pero eso no fue lo que impactó a la comunidad mundial. ¿Sabe qué impactó a la comunidad mundial? Que en una cosa tan importante, tan trascendental en nuestro país,
el 60% de los colombianos no hubieran votado. Si no tienes una buena razón para ir a votar, si no vas a ir a votar y no tienes una buena razón, debes pedir perdón al Señor. Ahí hay una baraja de opciones. Yo no les voy a decir desde este púlpito quién, no. Es su responsabilidad como ciudadano y como cristiano. Y si no le gustó ninguno, hay todavía una opción más para decir ninguno me gusta. Pero debemos participar de eso porque es nuestro deber, no solo ciudadano, sino como cristiano. Yo no puedo creer que un cristiano deje que los demás elijan por él. Yo no puedo creer eso. Así que yo les animo, les invito a que seamos una iglesia de impacto, a que impactemos nuestra sociedad. La iglesia puede cambiar la sociedad. ¿Cómo? Mediante la oración intercesora. Ora por esa persona que no es creyente. Ora incluso por ese que te insulta. Ora por ese que te dice evangélico loco. Yo oraba por los que me decían doctor aleluya. Monseñor, después me cambiaron el apodo. Y como yo no me enojaba, pero Dios me dio la victoria. Uno tras uno, tarde o temprano, llegaron a decirme: Jaimito, ora por mí, porque tal cosa. Dios me dio la victoria cuando con mi esposa preciosa quedamos embarazados del segundo bebé y venía con unas malformaciones tremendas. Y la recomendación médica era interrumpir el embarazo, y nosotros nos paramos firmes en nuestros principios y convicciones y dijimos: no vamos a hacerlo. Porque la vida depende de Dios. Es un principio que está en la Biblia, pero es un principio también que lo ha dado la biología. Ya la biología dijo que ¿cuándo empieza la vida? Cuando el espermatozoide se junta con el óvulo. Quieren ahí que si tiene conciencia, que si no tiene conciencia, que si tiene alma, que si no tiene alma, y quieren zafarse por los lados, pero la biología dijo lo que la Biblia dijo, que cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan hay vida. Y nuestros principios es preservar la vida. Y esperamos, y Dios hizo lo que era la voluntad del Señor, pero nosotros no tomamos ninguna decisión. Y nos dio la razón cuando se aprobaron las leyes acerca del aborto en Colombia. Y hubo un problema allí en la mesa, más de 30 médicos reunidos, porque ninguno de los ginecólogos a una paciente que tenía un niño mal formado quería realizarle el procedimiento. Y hablamos y discutimos y y se paró alguien y dijo: nosotros ninguno tenemos autoridad moral para decir eso. El único que tiene autoridad moral aquí es Jaime, porque hace tantos años pasó esto y esto y esto y esto. Y Dios nos respaldó. Y Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante, porque tarde que temprano la gente te dará la razón. Pueda que hoy estés sufriendo, pueda que hoy tengas cualquier dificultad, pero la palabra del Señor te dará la razón, porque su palabra es verdad.
¿Quieres ser un cristiano de impacto? ¿Queremos ser una iglesia de impacto? Predica el evangelio. No te quedes con sustentar solamente desde la Biblia. Profundiza en tu profesión, profundiza en la psicología, profundiza en la economía, profundiza en la educación, profundiza en toda la ciencia para que tengas más argumentos para decirle a la gente. Mi hijo Santiago dice, me gusta con mi papá porque tiene argumentos desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, desde la economía, desde diferentes partes. ¿Quieres ser una iglesia de impacto? Si estás sufriendo, a través de tu sufrimiento puedes ser una iglesia de impacto. Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Y a decirle al Señor que cambie nuestra manera de pensar. Hay gente que nos necesita afuera. Hay gente que necesita de nuestro abrazo. Peluquería había un muchacho que tenía una diferente inclinación sexual, y un muchacho de la iglesia pasaba todos los días por frente a su peluquería, pero nunca entraba. Un día alguien le dijo, oiga, ¿sí sabe que este muchacho tiene SIDA? Y entonces él dijo, uy. Entonces se decidió a entrar y le platicó del amor, le compartió del amor de Jesús. Y el muchacho de la peluquería le dijo, vienes a mí porque tengo SIDA, ¿verdad? Y porque me voy a morir. Me dijo, esa palabra que tú me vienes a decir hoy, la necesité hace muchos años, hace mucho tiempo. No te quiero ver, vete de aquí. Esperamos a veces que en el lecho de muerte, y entonces no, pero hizo la oración de fe. Sí, puede que un moribundo pueda hacer la oración de fe, pero nosotros podemos evitar tantas cosas, pero no predicamos la palabra del Señor. ¿Por miedo a qué? A que nos tilden del qué. Dime con quién andas y te diré quién eres. La gente cree que porque estamos allá, entonces compartimos los mismos valores, la misma ética y la misma moral de ellos. No. Jesús nos enseñó de una manera tan sencilla para ir allá donde necesitamos ser luz y sal de la tierra. Mira a tu compañero de al lado. Si está en tu corazón, dile, me comprometo con Dios, pero quiero contártelo a ti. Y tómalo de las manos así de frente. Dile, me comprometo con Dios, pero quiero contártelo a ti. Quiero ser luz y sal de la tierra. Quiero que Dios me dé las herramientas. Quiero que Dios me dé el poder de su palabra para ir allá al que sufre, para predicarle la palabra a tanta gente que no tiene ni idea, para salir de la comodidad de la iglesia y de las cuatro paredes, ir allá a las personas que están necesitando de tu palabra. Tu vecino necesita de tu palabra, se está separando de su esposa, tal vez está golpeando a sus niños, él necesita de la palabra del Señor. Tu padre, tu madre, tus hermanos necesitan de la palabra del Señor. Necesitan que tú vayas con una actitud de misericordia. Yo les he dicho, y en esta iglesia, y he recibido críticas, muchas críticas he recibido. Porque yo les digo, el 31 de diciembre no hay culto en esta iglesia. Y la gente me ha dicho, usted es un mal pastor. Pero
Pero yo les he dicho, lo más importante es su familia. El 24 y el 31 es más importante su familia que estar aquí reunidos entre las cuatro paredes, como si oráramos el 31 en un acto más bien religioso y, como diría yo, casi esotérico, es que nos va a ir bien el año. Yo no sé por qué creemos que si estamos orando a las 10 de la noche y pasamos el año en la iglesia orando aquí los unos por los otros, entonces nos va a ir bien en el año. Respeto y muy bien a los que lo hacen, gloria a Dios. Pero yo les he dicho, vayan a su casa y den testimonio. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos han ido allá y no han dado testimonio. Tal vez Dios te aparte un poco del mundo, porque quiere fortalecerte, quiere ayudarte, quiere hacer un hombre y una mujer íntegros, pero tarde o temprano Él te devolverá ya. Pero no para que te quedes con esos valores y principios, no para que compartas la ética y la moral de la gente, sino para que seas luz y sal de la tierra. Para eso te va a mandar el Señor, para que seas luz y sal de la tierra. ¿Qué hacemos metidos en estas cuatro paredes? ¿Qué haces mirando a tu hermano a ver si hizo fa o hizo fu, o si levantó las manos o si cerró los ojos? ¿Qué haces criticando a tu hermano aquí en la iglesia si hace o no hace? Ve y predica el evangelio al que no tiene esperanza. Oramos por Nicolás. Nicolás es una persona, es un muchacho de 20 años. Es amigo de una persona de la iglesia. Es hijo de una profesional, de una colega. Y está en coma. Pero yo creo que el poder de Dios lo puede levantar para dar testimonio, para que Dios sea glorificado, para que su mamá crea, para que su papá crea, para que su familia crea. ¿Lo creen o no? Amén. Ora por el enfermo. Abraza, bendice. ¿Cómo nos abrazamos aquí? Me encanta cómo nos abrazamos aquí. Pero hay gente allá que necesita un abrazo. Me llama la atención, ¿no? Se descubrió el agua tibia. Un abrazo de más de 20 segundos aumenta los niveles de endorfina y de serotonina. Eso ya lo descubrimos aquí. Qué rico es sentir un abrazo del Señor, ¿cierto? Abraza a la persona que tiene a su lado. Tenla ahí por 20 segundos y dile: Dios te ama, pero vamos a salir a predicar al mundo el evangelio. Vamos a salir juntos a predicar la palabra del Señor. Vamos a tener misericordia de esa gente que no tiene esperanza. Oh, bendito Señor. Aleluya.